eh, consultas más frecuentes en la guardia, en consultorio, pero este clase de dolor es para todo, para omalgia, para artralgia, para cualquier cosa, para cualquier tipo de dolor. Primero en principal, obviamente, para arrancar un tema tenemos que saber la definición. ¿Y ustedes cómo podrían definir el dolor? ¿Qué sería el dolor? El concepto de dolor, como para arrancar en general. Es Vayan una tirando. señal de que algo está mal. ¿Cómo? Una señal de que algo está mal. Una señal de que algo está mal, sí. Un poco más técnico, ¿cómo lo podrían decir? Es una sensación subjetiva ¿Por qué sería una sensación subjetiva el dolor? Pregunta. porque depende de muchos factores de la persona, de cada uno. Perfecto. Bien, bien, muy bien. Entonces tenemos que es una sensación subjetiva que va a depender de cada organismo, por así decirlo, y va a depender obviamente de la patología en sí. Hay una parte que está descrita en anatomía, de la parte del sistema nervioso central, que no se lo van a preguntar mucho, pero sí es importante que lo sepan. Las vías aferentes y eferentes del dolor, las nociceptivas y las termoalgésicas. Esas son las más importantes que tienen que saber, como para entender un poco la fisiopatología del dolor. No los voy a aburrir con eso, eso está relativamente explicado eh, bien en los libros. Pero lo más importante ahora vamos a ver cómo a nivel semiológico podemos ir llevando al diagnóstico y cómo lo vamos a plasmar en la historia clínica, sobre todo, que es lo más importante. Entonces, como bien dijeron ustedes, es una experiencia sensorial, también subjetiva y emocional, desagradable, como dijo acá el compañero, que es algo que no anda bien, que puede estar vinculada a una lesión real o potencial. ¿A qué va con esto? Que vamos a ver distintos tipos de dolores, como por ejemplo el dolor neuropático, que eventualmente no es una lesión real, o potencial, obviamente, que también puede estar relacionado, por ejemplo, con una amputación, que vamos a hablar un poco del dolor del miembro fantasma de los pacientes diabéticos que, bueno, lamentablemente llegan en la última instancia y tiene que hacer una amputación debido a, obviamente, lesiones eh, en el tejido celular subcutáneo, osteomelitis, o eventualmente en algunos pacientes que tienen isquemia arterial aguda y ya eh, la parte vascular no cumple su función. Como les dije, es un motivo de consulta frecuente, que muchas veces no es fácil de identificar porque ustedes en la guardia cuando lleguen le van a decir, en realidad doctor me duele todo, toda la panza me duele, todo me duele. No va a ser algo específico que le vayan a poder decir, que el paciente les va a decir, me duele puntualmente en una parte del abdomen. En sí, obviamente, ¿por qué es tan compleja la, el dolor? ¿Por qué es tan complejo el dolor? Obviamente, como dijo la compañera, es totalmente subjetivo y depende de la persona y depende solamente del umbral del dolor. ¿A qué voy con esto? De que hay personas que tienen mucha tolerancia al dolor y obviamente dependiendo de la causa, pero hay personas que no tienen tolerancia al dolor y lamentablemente eh, van a ver que un cólico renal lo van a poder llegar a confundir con una peritonitis, porque el abdomen está totalmente peritoneal. Eso es lo que estamos hablando, que el umbral de percepción es diferente para estímulos dolorosos y muchas veces las respuestas emotivas al dolor. Es decir, hay pacientes que le va a doler mucho, mucho, mucho y van a estar muy enojados y hay pacientes que realmente van a ser como un dolor que ya lo han tenido y que realmente no manifiesta tanta clínica. Lo más importante, lo que tenemos que saber, la diferenciación entre el dolor somático y el dolor visceral. Son totalmente dos cosas distintas que este cuadro. Si quieren sacar una foto, sáquenselo porque se lo van a preguntar, obviamente. Pero es diferenciar entre el dolor somático y el dolor visceral. Obviamente que ahí está diferenciado desde las fibras predominantes, que unas son mielínicas A y las amielínicas, y
hay que saber diferenciar las características de ese dolor, obviamente, que el somático es agudo y punzante, tiene un comienzo y una finalización rápida, mientras que el visceral es urente, vago y tardío. Los límites del somático son precisos y bien localizados, mientras que el visceral está mal localizado. Los mecanismos generadores de esto del dolor somático y el visceral obviamente son totalmente distintos. Siempre el somático va a ser con respecto a traumatismo, temperatura, inflamación, mientras que el visceral, distensión, por ejemplo, un agudo oclusivo, una isquemia intestinal o una inflamación, una gastroenterocolitis. Pero este cuadro sépanselo porque estas definiciones se las preguntan en los exámenes. Seguramente ya le sacaron foto, así que vamos a seguir. Bueno, con respecto a lo que estuvimos hablando con el dolor neuropático. El dolor neuropático es muy característico de los pacientes diabéticos, sobre todo por la neuropatía periférica, por ejemplo. ¿Qué es lo que diferencia de los demás? Bueno, es un dolor, como lo describe acá el libro, que es lacinante, es como si fuera una lanza que los atraviesa o urente, que sería quemante. Nunca se puede determinar la intensidad, es decir, si es permanente, si es intermitente. La duración también es totalmente relativa. Es una evolución crónica que el paciente ya lo tiene desde antes. Como vemos, por ejemplo, en esta foto que está acá, ¿esto qué sería? Si ustedes lo ven, ¿qué le llama la atención de esto? Si un paciente viene Tiene a un la guardia y le patrón bastante dice, definido. ¿cómo? Que tiene No como escuché. Como un patrón indefinido. no, como un patrón definido. Definido. Ajá. ¿Pero qué le llama la atención de estas lesiones así? O sea, es una lesión de piel, sí. Esa lesión de piel es bien característico del herpes. Por eso es un dolor tipo neuropático. El herpes, eh, uno cuando tiene dos tipos de herpes. Herpes simple y el herpes tipo 1, tipo 2. Y después está el de las ETS. Este es el herpes zóster, que son los pacientes que han tenido varicela y en algún momento de su vida se reactiva el virus. Estas lesiones son vesículas sobreelevadas que dentro de las vesículas tiene el virus. Este dolor es uno de los dolores más fuertes. Dentro de la escala está el número 4. El primero es el cólico renal y se caracteriza por ser un dolor urente, como estuvimos viendo, que es intermitente, que varía la duración, que generalmente no responde a AINES y lo más importante es que no tiene la participación de un estímulo externo, es directamente el mismo cuerpo que lo genera. Este, lo que se llama alodinia, hiperalgesia, hiperpatía, siempre está acompañada de la lesión del herpes zóster. Eso lo van a ver en dermato, pero es un dolor bastante importante del paciente que a veces afecta mucho la calidad de vida y generalmente no responde a AINES. Lo más frecuente es que muchas veces se le dé corticoides para los episodios agudos y aciclovir. Después, en el medio, ¿qué vemos ahí? Esa imagen de nombre que no sé si es un nombre, pero una figura que se está tocando la cabeza y tiene acá como que desapareció el miembro. Ese también es un dolor neuropático, que tampoco es desencadenado por un agente externo. Eso se llama miembro fantasma. Son los pacientes que les estuve comentando hace un ratito que generalmente son los que se le tienen una amputación y ellos siguen teniendo dolor de la parte donde fue, no de la amputación el dolor, sino lo que muestra acá esta parte roja es de, por ejemplo, una úlcera, una isquemia distal de las terminales del pie. Ellos siguen sintiendo dolor a pesar de que no tienen más el desencadenante del dolor. Por eso es importante que sepan ustedes que el dolor neuropático nunca es una parte, no requiere de un agente externo para generar dolor. Y por último, que eso es más frecuente de, bueno, no es tan frecuente, pero sí se representa más en el sexo femenino, que son las neuralgias del trigémino. Eso es una patología
Obviamente que todavía no se sabe la causa eventualmente de la neuralgia del trigémino, pero como se acordaron en anatomía, el trigémino tiene 14 ramas. Bueno, de forma irradiada, desde lo que es el cigomático hacia la parte anterior de la cara, se genera una inflamación potencialmente dolorosa que es totalmente incapacitante. Hasta los pacientes pueden tener, por ejemplo, parálisis faciales ¿Puedo hablar igual? eh, ¿Puedo para el hablar con dolor. auricular? Hola, Ah, ah. No, si no me voy, después vemos. no No, sé yo cómo sí, se inicia. ya estoy allá y no te molesto. Valentina, listo, se cayó. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre el dolor neuropático que tengan? No, profe. ¿No? Bueno, estas características obviamente son las más importantes. Vamos a seguir. Bien, vamos a ver la clasificación del dolor. Ustedes tienen que saber, más allá del dolor somático y visceral, el dolor neuropático, la definición, tienen que saber las clasificaciones del dolor. El dolor funcional o psicogénico lo describe el libro, que dice que carece carecen de sustrato estructural. Es decir, por ejemplo, el paciente siente dolor, pero no hay una causa definida del dolor, o sea, no hay un desencadenante en sí. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos. Algunas cefaleas, dolores abdominal, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable. Para que ustedes sepan, el síndrome de intestino irritable es una entidad que todavía no está descrita, no hay una causa, no hay una etiología de esto, y generalmente se da por estrés. El paciente siente hinchazón, tiene muchos gases y todavía no hay una parte fisiológica que realmente lo avale. Por ejemplo, los trastornos mentales como la neurosis o el paciente hipocondríaco. ¿Saben lo que significa hipocondríaco? Cuando el paciente cree que tiene un montón de síndromes y patologías y enfermedades. Exactamente, sí. Van a encontrar, es muy frecuente en la guardia, encontrarse el paciente hipocondríaco, que por el hecho son personas que saben mucho, que leen bastante, pero por el hecho de sentirse de alguna manera algún dolor, te dicen que tienen una apendicitis, una colecistitis o que puede llegar a tener hasta un infarto. Lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que los pacientes cuando van con un dolor funcional o psicogénico, ellos lo sienten. Ellos lo sienten, no están mintiendo ni tampoco los están paveando. Realmente ellos sienten dolor y por lo tanto nosotros como médicos tenemos que diferenciar realmente lo que es potencialmente mortal o eventualmente algo quirúrgico o realmente el paciente está atravesando alguna situación estresante. Pero este dolor es uno de los más difíciles de evaluar en la guardia, ya que realmente el paciente lo siente. Otro, por ejemplo, es hacer mucho hincapié en esta parte si el paciente toma algunos psicofármacos, si es la primera vez que tiene el dolor, eventualmente si hay una persona que lo acompaña, hacer una anamnesis indirecta y ahí se podrá recordar más información con respecto al dolor, porque si es algo que ya le viene pasando hace mucho, no es una urgencia. Hay pacientes que debutan una neurosis o una hipocondría o una esquizofrenia con este tipo de dolores. Entonces, el dolor funcional o psicogénico, lo más importante es saber que el sufrimiento es real, o sea, el paciente lo siente y debe tratarse. Seguimos, muchachos. Bien, lo más importante, obviamente, en semiología es el interrogatorio. Siempre es el interrogatorio, lo más importante. Vamos a utilizar una mnemotecnia, no sé si la han leído, pero en semiología del dolor se utiliza mucho la mnemotecnia Alicia. Es bastante dinámico por el hecho de que cuando ustedes están haciendo el examen físico, van a estudiar a escribir la historia clínica, se van a acordar de Alicia. Bueno, con respecto a Alicia, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La antigüedad. O sea, ustedes cuando van a estar
consultorio en la guardia le van a preguntar, ¿hace cuánto está con el dolor, señor? Y hace 24 horas, 48 horas, 3 días, un mes, etcétera. Ese es con respecto a la antigüedad. La localización, obviamente que va a depender de cada patología. Por ejemplo, una gastritis les va a referir en el epigastrio, una colecistitis en el hipocondrio derecho, una apendicitis en fosa ilíaca derecha. La irradiación o propagación, eso va a depender también de la patología, porque, por ejemplo, una pancreatitis, ¿hacia dónde se irradiaría el dolor? ¿O quedaría localizado? Hacia atrás, un cinturón, ¿no? Exactamente, hacia atrás como de mi cinturón. Y por ejemplo, una apendicitis, ¿siempre empieza el dolor en fosa ilíaca derecha? ¿Qué pregunta? No. No. ¿Y dónde empieza? ¿O dónde empezaría? Hipocondrio derecho. Sí, más hipocondrio derecho, tiene que ver con las fibras del dolor. Normalmente los libros lo describen como que empieza en epigastrio y en el transcurso de las horas va migrando hacia fosa ilíaca derecha. Ese tipo de radiación ustedes se lo van a preguntar al paciente. Ustedes siempre tienen que indagar, siempre preguntar con respecto a todo, 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 todo. Porque el paciente no les va a saber decir, sí, me empezó acá, me fue para allá. Pero con respecto al interrogatorio tiene que ser bastante dinámico. Tienen que hacerle muchas preguntas. El carácter. Con respecto al carácter es, ¿qué tipo de dolor es? ¿Es lacinante? ¿Es urente? ¿Es una pesadez? Es, por ejemplo, hay muchos pacientes que lo van a referir como si fuera, directamente lo van a decir como un cólico, como que va y que viene, eso dependiendo obviamente de la patología. La intensidad, bueno, eso es variable, es totalmente relativo por lo que estuvimos hablando al principio con respecto al concepto, porque es una sensación subjetiva el dolor. Va a depender de cada persona con respecto a la tolerancia. La intensidad generalmente no se usa más, pero bueno, los libros le describen la intensidad del 1 al 10, siendo el 1 menos dolor y el 10 lo más doloroso. Eso va a ser relativo, en realidad, porque hay algunos que le van a decir sí de 10 en 10 o 1000 de 1000, y otros le van a decir 5 de 10 si realmente tienen una peritonitis o están infartados. Y después la última, que habla de la atenuación eh, sería la exacerbación, o sea, que se pone más doloroso, que es lo que genera. La atenuación es decir, el paciente está con dolor, toma un analgésico y se le pasa. Y el otro es, me tomo el analgésico hace cada 6 horas paracetamol de 1 gramo y no estoy y persiste el dolor. Por lo tanto, acuérdense, son minutos, horas, días, semanas, meses. La localización va a depender de la patología. La localización, más allá de abdomen, pues yo pongo ejemplo de abdomen, sería, por ejemplo, hombro derecho, hombro izquierdo, eh, precordial, dorsal. La irradiación, lo que estuvimos hablando, hacia dónde se va, dependiendo de la patología. Por ejemplo, un infarto, el dolor normalmente se irradia lo que es el cuello y brazo izquierdo. La colecistitis generalmente es en epigastrio e hipocondrio derecho y se irradia hacia dorso. El dolor, por ejemplo, de tipo carácter cólico, cólico renal, es bien a nivel lumbar y se irradia a la parte anterior del abdomen. El carácter va a depender mucho de la patología. Por ejemplo, los pacientes que están infartados lo refieren como una pesadez en el pecho o a veces de carácter urente, o sea que les quema. El carácter cólico que va y viene, que es como si fuera que lo estuvieran atravesando con una lanza, o sea, de carácter lacinante. La intensidad, como estuvimos hablando, varía del 1 al 10, pero eso es totalmente relativo de acuerdo a la persona. Y la atenuación o grabación son, más allá de los analgésicos, por ejemplo, la posición en que alivia al paciente. Por ejemplo, el paciente que tiene derrame pleural se va a inclinar hacia adelante. La otra vez estuvimos hablando sobre las distintas posiciones antálgicas, por ejemplo, la posición de la pancreatitis, la maometana, que se inclina hacia adelante para disminuir la compresión del plexo celíaco.
Más o menos esto está claro, ¿no? Lo de la Alicia, porque eso le van a... Esta clase de Alicia se van a acordar de acá hasta que sean viejos, porque lo van a usar con todo, independientemente de la especialidad que sigan, porque todo. Por ejemplo, el dolor de cabeza, ¿hace cuánto le duele, señor? ¿En qué parte le duele? ¿Hacia dónde se va? ¿Se va hacia algún lado? ¿Queda fijo? ¿Qué siente? ¿Que calor, dolor, que pincha, que corta, la intensidad, la atenuación? Para todo. Sirve para todo, Alicia. Realmente para todo. Para los que van a hacer trauma, todo. Me duele la rodilla. ¿Hace cuánto le duele la rodilla, señor? Bien, ¿en qué parte le duele? ¿Atrás, adelante, acostado? ¿Se va hacia algún lado? ¿Qué siente? No, siento como que me hace un crack, como que me están clavando algo. La intensidad, bueno, atenuación. Exactamente para todo. Para todo van a usar la parte del interrogatorio de Alicia. ¿Alguna pregunta? Yo creo que es bastante claro, ¿no? No, profe, sí preguntas. ¿Cómo? Dije que sin preguntas. Sin pregunta. Bárbaro. Bien. Ahí estuvimos hablando. Con respecto a la antigüedad. La primera A de Alicia. Con respecto a la antigüedad. Si es agudo, si es paroxístico, si es crónico. Agudo, duración corta, que inicia rápido y puede asociarse a síntomas autónomos significa que el paciente cuando está en el umbral más alto del dolor puede estar acompañado de síntomas como náuseas, vómitos, sudoración fría. Eso es muy característico de los pacientes que están cursando un síndrome coronario agudo. Es muy característico que vengan con desasosiego, con sudoración fría, con náuseas, con vómitos. Paroxístico, obviamente que habla que está relacionado, yo siempre les digo, con la intensidad, porque habla de lo que es un episodio libre de dolor. O sea, eso es totalmente relativo. Por ejemplo, el paroxístico es el típico dolor cólico, que va y que viene, va y viene. Te va a decir el paciente, en un momento me duele, para. En un momento duele y para. Y crónico, obviamente, van a tener pacientes que tengan dolor crónico, los abuelitos, con las artrosis, las artritis. Eso es bien característico. El paciente diabético, por la neuropatía periférica de los miembros inferiores. Pero esas son más o menos las características de la antigüedad. Si es, no, ustedes no van a poner si es agudo, paroxístico o crónico, realmente van a poner en horas y van a decir un dolor agudo. La localización, lo que estuvimos hablando. Esto es un poco más específico que habla específicamente dónde va a estar localizado el dolor, van a van a ver el órgano afectado. Tienen de tres tipos, el visceral, el parietal y el referido. Acuérdense que lo que estuvimos hablando, que el visceral tiene límites imprecisos y el parietal realmente están en estructuras viscerales, perdón, desencadenadas, por ejemplo, por traumatismo, por fiebre. Mientras que el dolor referido es una interpretación por el paciente, que obviamente el dolor referido, es decir, es muy difícil de interrogarlo porque es cuando el paciente le dice me duele toda la panza, no tengo específicamente una localización, me duele todo. Y ahí es donde más tenemos que interrogar y más tenemos que hacer la palpación. La irradiación, esto es lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, acá Profe, hay un ejemplo, diga, ¿puede explicar el referido de nuevo? bien, vamos a volver. El dolor referido es cuando el paciente te dice que le duele toda la panza. No tiene específicamente una parte eh, específica. No te va a referir me duele el hipocondrio derecho, te va a decir me duele todo el abdomen. El paciente va a pensar que es todo la panza lo que le duele, pero al examen físico, cuando vos hagas la palpación, vas a encontrar realmente cuál es el dolor desencadenante. Por ejemplo, un ejemplo, decirte así, el aneurisma de aorta, el aneurisma abdominal, al paciente le hace doler todo el abdomen. Es un dolor referido, porque el paciente no sabe específicamente lo que le duele, pero eventualmente al examen físico nosotros lo vamos a poder descubrir.
Con respecto a la irradiación, esto hablamos de lo que estuvimos diciendo sobre la pancreatitis, que duele en epigastro y se irradia en hemicinturón hacia dorso. Obviamente hay que diferenciar lo que yo les dije entre un cólico renal y una peritonitis. Eso lo van a diferenciar al examen físico. Acuérdense que siempre el interrogatorio después está siempre dado de la mano del examen físico. Pues si al paciente le duele el hipocondrio derecho, nos vamos a ir a revisar lo que sería la fosa ilíaca izquierda. Sí lo vamos a revisar, pero no le vamos a dar tanta importancia. La lumbociatalgia, es decir, la lumbalgia que se irradia hacia el miembro inferior. Eso estuvimos hablando con respecto a la irradiación del dolor. Y después, lo más importante y más frecuente es el cólico renal. El paciente lo van a encontrar inquieto, puede tener síntomas autónomos, es decir, sudoración fría, náuseas, vómitos, y les va a referir que es un dolor que va y viene, que va y viene, que va y viene. Con respecto al carácter de lo que estuvimos hablando, es lo que yo les dije, el tipo de dolor, cómo lo van a manifestar el paciente. Urente sería calor, cólico que va y viene. Sordo es que me duele pero no tanto. Cerebrante es muy característico de las úlceras gástricas, el hecho que es muy doloroso. Pero generalmente los pacientes, ustedes los van a ir guiando en el interrogatorio y no tanto los pacientes ustedes. Pero el carácter es algo fundamental para cuando vayan a hacer la descripción del dolor en la historia clínica. Algunos ejemplos ahí. Miren, el herpes zóster, que es lo que estuvimos viendo con el respecto al paciente, úlceras gastronales, urente o quemante, constrictivo o opresivo, muchas veces lo refieren como una pesadez o dolor tipo en garra, los pacientes que están atravesando una angina de pecho o un síndrome coronario agudo, asfixiante, la pancreatitis, muchas veces lo refieren como algo lacinante, como que los atraviesa de lado a lado. El dolor sordo, que bueno, acá pone cáncer, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero el dolor sordo es el del paciente crónico, que le duele, pero es tolerable. Exquisitísimo, la neuralgia del trigémino, lo que estuvimos hablando, que el paciente como, lo manifiesta como una cefalea, muchas veces también puede estar presente una parálisis periférica. Fulgurante, la polioneuritis, son los pacientes que generalmente son diabéticos y les duele absolutamente todo. Un ejemplo de dolor psicogénico que me olvidé de comentarles, que es muy frecuente, que está ahora bastante de moda, es la fibromialgia. Eh, es una entidad de que al paciente le duele todo. Le duele hasta el pelo. Vos le tocas el pelo y le duele. En la parte de semiología hay, yo no me acuerdo, son 12 a 14 puntos específicos de que uno lo evalúa al paciente y bueno, le desencadena el dolor. Hay muchos, generalmente el hipotiroidismo y muchas veces los episodios de depresión están asociados a la fibromialgia. Bueno, hay otros ejemplos ahí con respecto a las características del dolor, pero lo más importante es que cada paciente va a ser totalmente distinto. Cada uno lo va a sentir de acuerdo a cómo esté, más allá de que muchas veces va a ser característico el dolor. El del cólico es totalmente exquisito y se va a saber diferenciar de lo que es un tipo carácter, por ejemplo, una, de un herpes zóster. Es decir, una pancreatitis le van a poder diferenciar bien de lo que sería una angina de pecho, o al igual que un cólico renal. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? No, Entonces profe. seguimos. Esta es la parte, para mí esta parte de semiología es la más linda. Seguimos entonces. Bien. Con respecto a la intensidad, es lo que yo le estuve hablando. Hay personas que tienen obviamente mayor tolerancia al dolor y otros directamente no tienen ningún tipo de tolerancia. Eh, Hay una escala nominal, que es la que es ausente, leve, moderado, severo, y una escala visual, que es la que es con las caritas. Generalmente el paciente le va a decir, me duele mucho, mucho, pero nunca le van a poder saber decir del 1 al 10
o con las caritas porque es totalmente relativo la intensidad del dolor de acuerdo a cada persona, pero generalmente en la historia clínica se pone de 10 en 10, de 3 en 10. Eso en el interrogatorio es fundamental que se lo pregunten. Bien, lo más importante. La atenuación o grabación, que es la última parte de, de la mnemotecnia de Alicia, que es, eh, hay pacientes que generalmente se automedican siempre cuando tienen algún tipo de dolor. Por lo tanto, usted tiene que preguntarle antes de iniciar el interrogatorio, preguntarle dónde le duele y si tomó algún analgésico. Porque si el paciente tomó un analgésico, obviamente que los signos y síntomas y el examen físico va a ser muchas veces erróneo y los puede llegar a llevar a una impresión diagnóstica incorrecta. Por lo tanto, siempre es bueno preguntar qué tipo de analgésico tomó y hace cuánto lo tomó. Porque si lo tomó hace un par de horas, realmente va a estar bajo los efectos de los analgésicos. Y si lo tomó hace poquito, bueno, y es distinto tomar, por ejemplo, un paracetamol que tomar un tramadol, un clorhidrato de tramadol, que es un derivado de la morfina, es un opioide. Entonces es importante que tengan en cuenta eso, preguntarle cuándo lo tomó y qué tipo de analgésico, y si lo vienen tomando hace bastante. Ahí más o menos lo va a llevar a- al diagnóstico. Otra cosa más importante también es con respecto a cuándo inició el dolor, no más allá del tiempo, sino si es a la mañana, si es a la tarde, si es postprandial, si es eh, ante un esfuerzo. Muchas veces eso también lo ayuda bastante a determinar las características del dolor. Otra cosa importante es la atenuación, el alivio y el agravamiento. El agravamiento sería, es decir, después de las comidas me duele un montón, después de ciertos movimientos me duele mucho. Lo más característico que ustedes tengan en cuenta es, por ejemplo, pancreatitis, todo lo que sea sistema digestivo, pancreatitis, úlcera gástrica, colecistitis, siempre el dolor inicia después de una ingesta de colecistoquinéticos, es decir, frituras y grasas y alcohol. Siempre se desencadena el dolor por las comidas. Siempre que venga con un paciente que dice, no, mira, comí un montón, listo, vayan pensando en una gastritis, colecistitis o pancreatitis. Siempre vayan pensando eh, en esos diagnósticos. Después, por ejemplo, en determinados movimientos, paciente que hace ejercicio, que le duele hace un par de días, puede empezar en un desgarro muscular, eventualmente con el paciente que juega al fútbol, con una gonalgia, pero generalmente siempre hay una atenuación, es decir, atenúan con analgésicos y un agravante, o sea, tratar de desencadenar el dolor. Y acuérdense siempre de analizar siempre más allá del dolor de los síntomas acompañantes, si el paciente tiene fiebre, si tiene, por ejemplo, lesiones en la piel, lo que estuvimos hablando con respecto al herpes zóster. Entonces, recuerden, la mnemotecnia de Alicia, la A es de antigüedad, la L es de la localización, la I es de la intensidad, la C del carácter, eh, Alicia, la irradiación y la atenuación o agravación de lo que sería el dolor en ese momento. ¿Hasta ahora tienen algunas preguntas? ¿Ninguna? ¿Por ahora? No, profe. Acuérdense que esto, más allá de que no se lo van a tomar, esto va a ser importante cuando hagan las prácticas en el hospital. ¿Ves? Va a ser lo más importante, va a ser su guía. Esto que yo les mostré acá al principio, esto, aunque parezca una pavada, esto le va a servir un montón para la hora de hacer una historia clínica. Acuérdense siempre seguir este orden, siempre a la historia clínica, cuando vayan a interrogar a un paciente, independientemente que les va a contar su vida, les va a contar todos los problemas que tiene, los nietos, etc. Esto es lo más importante. Alicia
es la mnemotecnia para la descripción del dolor. No solamente dolor abdominal, como les dije, sino todo tipo de dolor. Acuérdense, vayan practicándolo. Lo más importante es hacer una buena historia clínica con respecto al dolor. Y otra cosa que les quería decir es, este cuadro que les mostré acá al principio, este también es importante. Esto es importante, este cuadro, con respecto al dolor somático versus visceral, el dolor neuropático, el funcional o psicogénico y la parte de Alicia. Esas son las 4 cosas más importantes con respecto a esta clase. Se les van a preguntar más allá, o muchos profesores lo que hacen es simular ser un paciente y ustedes van describiendo la parte del dolor. Practíquelo entre compañeros, van a ver que después le va a salir totalmente fluido. Bueno, chicos, por ahora no hay más nada. Esto es la clase del dolor. Acuérdense que cuando vayan a ver una patología en particular, vayan anotándose al lado de la Alicia, con respecto, por ejemplo, al dolor de la pancreatitis, vayan anotándoselo o cuando vean la parte ¿cómo se llama? De síndromes coronarios agudos, también las características del dolor, la intensidad, les va a servir absolutamente para todo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, ya terminamos. Sí. Ah, no. Diga. ¿Me escuchás? Sí, Te iba a preguntar lo de la localización, sí, el parental. sí. Está escrito que originaba en las estructuras de la pares. ¿Qué quiere decir eso? No entendí, perdón. No te escuché Tipo la en el última Power. parte. Discúlpame. En el Power. La parte de localización, viste que el parental está escrito que es originado en las Sí. estructuras de la pares. ¿Qué quiere decir eso? De las pares. Mira, vamos a volver a la anterior. Acá. Para que vos tengas en cuenta, las fibras, sería de las partes en realidad, no de las pares, de las partes. Con respecto al dolor somático y visceral, lo que hace referencia, para que vos lo diferencies bien, hace alusión a las partes de donde está localizado el dolor. Vamos a volver. Originar la estructura de las partes más precisas es somático, o sea, algo totalmente estructural, para que vos tengas en cuenta. Visceral habla de las vísceras, es decir, intestino, vejiga, todo víscera hueca, todo lo que puede desencadenar límite impreciso por disposición de las fibras. Por ejemplo, la vejiga, la vesícula, el intestino grueso, intestino delgado, el estómago. Mientras que el parietal está originado en algo puntualmente, para que vos entiendas. Por ejemplo, una fractura, una lumbalgia, es algo totalmente localizado, salvo que sea en el lumboceatalgia. El visceral habla de las vísceras, para que vos sepas. Visceral, vísceras. Y parietal habla de algo somático, algo realmente que sea puntual del dolor y no se irradie. Tal vez está un poco mal Bien, descrito, bien. Una pero duda. sí, Una gastritis, por ejemplo, es sí, puntual, pero sí, sería visceral. sí, está bien. Pero yo logro como que precisar dónde es exactamente el dolor, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? No entendí. Una gastritis aguda, por ejemplo. Sí, una gastritis, Yo sí. sé decir exactamente dónde es el dolor. Claro, sí, pero con respecto a las vísceras, cuando se genera distensión, por ejemplo, a eso es lo que voy. Cuando se genera distensión o una isquemia de una parte en particular, de una parte del sistema digestivo, por ejemplo, un abdomen agudo oclusivo, el paciente no te sabe referir dónde está el dolor. Por ejemplo, una retención aguda de orina, que la vejiga se llena de pis, el paciente no te sabe referir el dolor. Pero una gastritis sí, más allá de ser una víscera hueca, porque en realidad no se produce una distensión de la parte de la cámara gástrica. Generalmente es por quemazón, así sería, por el ácido clorhídrico, o sea, por la generación del ácido clorhídrico que genera ese carácter urente. En algunas partes sí se respeta, pero realmente cuando hablamos de
de la localización, si es visceral, es distensión o isquemia de las vísceras huecas. A eso es lo que voy. Entendí, Pero es gracias. verdad, la gastritis muchas veces duele en epigastrio, no duele en otra parte. Sí, Y te como, refieren como un dolor de tipo corbata, que es que va y que viene, como que baja. Pero totalmente de acuerdo, así. No sé gracias, si profe. tienen alguna otra pregunta. Ustedes, si tienen preguntas durante la semana, que seguramente van a hacer, escriban, yo les contesto. Lo que estoy teniendo problemas es con subir a la plataforma Los Power, que ahora lo va a hacer la otra Mercedes. Yo se los voy a pasar para que ella lo suba y eventualmente ustedes puedan tener acceso al Power. Si no hay ninguna pregunta más, chicos, nos vamos retirando, estudien mucho y bueno, acuérdense de las cosas más importantes que les dije como para tener en cuenta, no solamente a la hora del examen, sino para su vida diaria como médicos. Chao, muchas gracias. Bueno, chicos, que tengan Gracias, buena Ok. profe. semana. Nos hablamos. Adiós. Chao, gracias, profe.